Estimado oyente, les habla desde España Nikos Ricoy. Muchas gracias por estar nuevamente ahí con nosotros. Hoy hemos llegado al final de nuestra serie de mensajes sobre el Evangelio. En el primer día vimos el Evangelio desde el punto de vista jurídico, tal como lo enfoca la Biblia, es decir, como si estuviéramos en una sala de justicia. El segundo día lo vimos desde el ángulo tipificado en los dos ladrones del Calvario, donde allí se muestra claramente el Evangelio falso, tipificado en el ladrón malo, y el Evangelio verdadero, tipificado en el ladrón bueno. En el tercer día vimos el Evangelio verdadero desde el ángulo expositivo teológico de Romanos capítulo 3. En el cuarto día lo vimos desde el ángulo comparativo en la diferencia que hay entre la crucifixión y la cruz. En el día de ayer vimos el Evangelio como el centro de toda la Biblia. Entonces, siguiendo este viaje imaginario que empezó por la definición del Evangelio, sigamos hoy subiendo la intensidad hacia el punto culminante del viaje, es decir, el centro del Evangelio. Digamos que Dios es el centro de todas las cosas del universo. La Biblia es el centro de la verdad de Dios. El Evangelio es el centro de toda la Biblia. Y hoy, en este último día, veremos cómo Jesús y su justicia es el centro del Evangelio. Y así, con este escalonamiento, hemos llegado al punto culminante: Jesús como el centro y el Señor del Evangelio. Por eso el título del mensaje de hoy es Jesús, mi justicia, el centro del Evangelio. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, poco se habla del tema de la justicia de la cruz. En primer lugar, porque no se cree en ella. Por lo tanto, lo que no se cree no se puede hablar. Solo se habla de lo que se cree. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 dice: creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos, dice Pablo en el versículo. En segundo lugar, no se habla de la justicia de la cruz porque muchos pastores no son convertidos. Uno puede ser pastor pero no estar convertido. Uno puede ser misionero pero no estar convertido. Uno puede estar en una iglesia y no ser convertido. Uno puede estar en el coro y no ser convertido. Uno puede estar en un ministerio pero no ser convertido. Y paradójicamente se puede ser líder de evangelismo y no estar convertido. Así que, sabiendo que esto es así, y de hecho lo es difícil que se hable de la justicia de la cruz. Sin embargo, la justicia es el tema doctrinal más importante del Evangelio y debería serlo en el evangelismo. Y a su vez, Jesús es el personaje indiscutiblemente central del Evangelio y del evangelismo. Así que tenemos ya el eslogan del tema de hoy. Jesús personal es mi justicia doctrinal. Jesús personal es mi justicia doctrinal. Su justicia doctrinal viene de Jesús personal. Suena como una estrofa de una canción, ¿verdad? De hecho, en estos días yo estaba en una fuente de agua y de repente vino a mi mente esta estrofa. Jesús personal es mi justicia doctrinal. Jesús, mi justicia. Es imperativo decir, antes de continuar, que sin justicia satisfecha no hay posibilidad de perdón ni evangelio verdadero, porque el perdón de Dios debe estar y está basado en justicia satisfecha e ira aplacada. El Señor Jesús tiene una doble justicia: la justicia de una vida sin haber pecado jamás, y a su vez la justicia que le cayó a Él por causa de tus pecados y mis pecados. Son dos justicias diferentes en la misma persona. Por eso mi eslogan dice: Jesús, mi justicia. Mi justicia por haber vivido la vida de justicia que yo nunca pude vivir, y mi justicia porque paradójicamente recibió una justicia de castigo que era mía. Dos justicias, una hecha y otra recibida. Jesús, mi justicia. La justicia de Cristo es tan perfecta, tan plena, tan exacta, tan completa y tan totalmente satisfactoria ante Dios, que incluso la misma justicia divina exclama: pecador, ya tengo suficiente y no necesito más. Los atributos de Dios, tales como su justicia, su santidad y eternidad, coinciden exactamente con la obra de Cristo en la cruz. Cristo fue justo y recibió una justicia. Fue santo y fue tratado como maldito, y a la vez es eterno. Y esa justicia integral en Él, que es aplicada a nosotros los creyentes, recibida por medio de la fe, eso hace que ahora uno pueda contemplar la santidad, eternidad y justicia de Dios con todo regocijo y paz.
cuando te has apropiado de la justicia de Cristo en la cruz, puedes mirar cara a cara a Dios sin ningún temor ni temblor. Preguntamos, ¿cómo son perdonados los pecados? La respuesta es, en base a la fe en la justicia de Cristo. ¿Cómo alzaré mis ojos a Dios? La respuesta es, a través del filtro protector de la justicia de Cristo. ¿Cómo puedo tener comunión con un Dios santo? La respuesta es, por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo puedo ser aceptado por Dios? La justicia es, en la justicia de Cristo. ¿Cómo puede ser perdonada una caída de imperfección del convertido? La respuesta es, siempre por causa de la justicia de Cristo. ¿Cómo moriré? La respuesta es, necesariamente escondido en la justicia de Cristo. ¿Y cómo me presentaré ante el tribunal de Dios? La respuesta es, envuelto en la justicia de Cristo. Si pensamos en nuestros pecados y en la ira de Dios, o si pensamos en nuestra culpabilidad respecto a la justicia de Dios, entonces nuestro corazón temerá, temblará y se hundirá en la desesperación. Pero, si pienso en Cristo, la persona central del Evangelio, y si permanezco y descanso mi alma en la justicia mediadora de Cristo, es decir, el tema central del Evangelio, entonces habrá paz. Jesús, mi justicia. Aún la mejor vida moral, del mejor de los hombres, está más cargada de pecados que el firmamento cargado de estrellas. La ley dice que aún la mejor de las obras del hombre no lo salva, y que aún el menor de sus pecados lo condena eternamente. Por lo tanto, ¿quién podrá mantenerse en pie en el juicio de Dios y no caer bajo el peso de la justa ira de Dios, ira que arde más profunda que el mismo infierno? Nadie puede, ni podrá mantenerse ante él sin justicia, porque Dios es un juez justo y terrible y demanda justicia. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Algunos pastores no tienen este versículo en sus Biblias. Pero cuando el pecador fija su vista en la justicia de Cristo, que le cayó en la cruz, y se apropia de ella por la fe, puede ver que esa justicia es perfecta y exacta, tan perfecta y tan exacta como la misma justicia de la ley, porque Cristo es nuestra ley, y a su vez cumplió toda la ley. O sea, cumplió toda la ley, es decir, vivió una vida de justicia, y encima le cae una justicia que no merece. Increíble. Esa es la doble justicia que tiene Jesús de Nazaret. Jesús personal es mi justicia doctrinal. Cada verdadero creyente que se ha convertido por medio del Evangelio verdadero se encuentra en un estado tan excelente que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra el alma de aquel que ha puesto su confianza en la justicia de Cristo y que se ha vestido con la justicia del amado. Jesús personal es mi justicia doctrinal. Esa justicia que tenemos por medio del Señor Jesús es aún una justicia más plena, más excelente y más trascendente que la de todos los ángeles buenos juntos. Aunque la justicia de los ángeles buenos sea un tipo perfecto y completo, no es más que una justicia limitada y una justicia de simples criaturas. Por eso, esas sectas que dicen que Jesús es un arcángel es herejía. Si Jesús fuera una criatura, no me podría transmitir una justicia eterna y perfecta. Estaría a merced de caer en el infierno en cualquier momento. En cambio, la justicia de los santos que se presentan vestidos delante del trono de Dios con la justicia del Hijo es nada menos que la justicia del Señor Jesús, el cual es Dios y hombre a la vez. Perfecto. ¡Qué salvación, qué justicia tan grandiosa tenemos en el Señor, recibida sólo por medio del verdadero Evangelio! Es digno de ser exaltado, mi Señor. Si el mundano se regocija en las cosas materiales, si el religioso se regocija en sus emociones, si el rico en sus riquezas, el ambicioso en los honores y el perverso en sus maldades, ¿no se regocijará el cristiano en Cristo Jesús personal y en ese manto de justicia doctrinal con el cual el Señor lo ha cubierto? Yo sí, estimado oyente, yo me regocijo grandemente en el Señor. Por eso tiene sentido para mí este mensaje. ¿Quién, al contemplar la justicia de Cristo que le es imputada por medio de este Evangelio,
puede no llenarse de un gozo espiritual exuberante en su Señor Salvador? ¿Quién? Entonces, el hombre religioso procedente de otro evangelio me preguntará: pero Nicos, ¿de qué estás hablando? Nicos, a mí háblame de emociones, háblame de milagros, háblame de canciones emotivas, de conciertos, de bendiciones, de repeticiones, pero no me hables de un lenguaje extraño de justicia. ¿Jesús mi justicia? No. Jesús mi milagro, Jesús mi bendición, Jesús mi prosperidad. La Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, y la Biblia dice también en Romanos capítulo 1, versículo 17, que en el Evangelio Dios revela la justicia. Por lo tanto, el hombre religioso moderno de hoy no entiende el Evangelio espiritual de la justicia, sino que solo se deleita y busca a Dios por lo material en otros evangelios. Este lenguaje nuestro que hemos utilizado en toda esta serie en estos días es como extraño para el hombre religioso del ambiente evangélico del día de hoy, que solo busca bendiciones. Nuestra justicia es trapo de inmundicia, dice Isaías, el cual también él se veía a sí mismo de esa manera, inmundo. Y eso que estamos hablando de un profeta. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque soy hombre inmundo, de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo inmundo, y mis ojos han visto a Yahvé, Dios santo. Pero un tizón del altar de la propiciación del templo manchado en sangre quitó su culpa y limpió su pecado, dice Isaías capítulo 6. Y en Isaías capítulo 53 dice el profeta: mi siervo, el justo, por su justicia, justificará, es decir, declarará justos a muchos. La justicia del Señor Jesús recibida por fe nos dará audacia ante el tribunal de Dios. La santidad de la naturaleza de Dios, la justicia de su gobierno, la severidad de su ley y el terror de su ira, todo esto requiere del pecador que tenga una justicia completa y perfecta, porque si no, sin justicia, el pecador no tiene escapatoria. ¿Tienes justicia, estimado oyente? ¿Estás confiando en tu justicia o estás confiando en la justicia del Señor Jesús? El pecador necesita una justicia que él no tiene. Jesús, mi justicia. Jesús personal es mi justicia doctrinal. En esta justicia vive día a día agarrado el creyente. En esta justicia el creyente muere, y en esta justicia el creyente se levantará, y en esta justicia aparecerá ante el tribunal de Cristo para admiración profunda de todos los ángeles fieles, para terror y horror de los ángeles rebeldes, y el gozo de todo el universo. En aquel entonces los creyentes clamaremos y cantaremos: Jesús, mi justicia. En gran manera me gozaré, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con el manto de justicia. Dice Isaías capítulo 61, verso 10. A ver, un momento. Hagamos una pregunta. Tanto hablar de justicia en este mensaje, pero ¿por qué tenía que hacerse justicia? ¿Por qué le cayó la ira de Dios a Jesús para hacerse justicia? ¿Por qué tanto repetir lo de la justicia? A continuación, estimado oyente, está la razón y la respuesta de la justicia caída sobre mi Señor Jesús. Escucha con reflexión la causa del derramamiento de la justicia sobre el Señor Jesús. Malos pensamientos, mentiras, actitudes de violencia, envidia, robos, venganza, rebeldía, el actuar con deshonestidad, las disputas, la avaricia, la codicia, la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza, las peleas, los pleitos, los insultos, la traición, las quejas, la murmuración, la terquedad, la ira, la negligencia, la malicia, la impaciencia, las maldiciones, las burlas, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato, la borrachera,
los celos, el desprecio, el enojo, la desconfianza, el rencor, las imprudencias, la hechicería, la ambición, el maltrato, la terquedad, el mal testimonio, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, el orgullo, la estafa, el hacer diferencias de personas, la herejía, la ingratitud, la indiferencia, las orgías, la fornicación, la inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, la sensualidad, el no hacer el bien, el griterío, la religiosidad, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad, el racismo, las deudas innecesarias, las adivinaciones, la calumnia, la superstición, la insolencia, los afanes, el odio, las injusticias, el meterse en las cosas ocultas, la cobardía, la soberbia, la truhanería, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, los chismes, el perjurio, el desorden, el hacer las cosas por interés, el engaño, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio o el intentarlo, la glotonería, la incredulidad, el despilfarro, el aborto, la extorsión, la vanidad, la ansiedad, el egoísmo, el pesimismo, la depresión, el ser parcial, el ir contra la conciencia de uno o de otro, el no amar, el no ayudar, el estropear el cuerpo por fumar, drogarse, beber o tatuarse, la insensatez, el temor, el no amar a Dios sobre todas las cosas y el no hacer la voluntad de Dios. En fin, y cosas semejantes a estas. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios y merecen justicia. Más de 100 pecados concretos que por hacerlos, creerlos, pensarlos o desearlos nos condenan ante Dios porque proceden de una naturaleza degenerada y perversa, rebelde y corrupta, descarriada y degradada, malvada y maldita, depravada y abominable, vil y sucia, entenebrecida y contaminada, condenada e inmunda. Por un solo pecado Dios hizo justicia y expulsó al diablo del cielo. Por un solo pecado Dios hizo justicia y expulsó a Adán y Eva del paraíso. ¿Cuántos pecados has cometido en tu vida que merecen justicia, estimado oyente? ¿Y por qué entonces Dios aún no te expulsó de esta tierra? Todos estos pecados demandan justicia, castigo, condenación. Jesús llevó ese castigo para que se hiciera justicia de mis injusticias, de tus injusticias. Pero, cuando te apropias de esa justicia caída en la cruz, por medio de la fe, y clamas, Jesús, mi justicia, entonces la justicia eterna ya no caerá sobre ti. Supongamos por un momento que vemos a un pecador en el banquillo del tribunal de Dios. Allí se abren los libros, los testigos están listos y el juez del universo, en su estrado, dice al pecador: «Pecador, levántate. Estás compareciendo ante mí, acusado por miles de pecados de acción y de omisión cometidos diariamente. Has quebrantado 1000 veces las leyes santas, justas y rectas durante toda tu vida, y por lo tanto has sido hallado culpable». ¿Tienes algo que decir a tu favor? Como en todo tribunal, el juez concede la palabra al culpable. Entonces el pecador se levanta, abre su boca y dice: «Señor juez, escuche mi defensa. Yo soy todo lo que usted ha dicho y reconozco lo que he hecho. Pero el Señor Jesús ha satisfecho total y completamente la justicia que demanda la justicia divina sobre mí. Y su mandato estando en la tierra era que yo reconociera mis pecados y creyera en la justicia de su Hijo en la cruz, y yo lo hice. He creído lo que yo soy y he creído lo que Él hizo,
tal como usted me lo pidió. Así que, si el juez del universo recuerda todos mis pecados, también debe recordar el día que mi alma fue quebrantada en arrepentimiento de todos mis pecados y puse mi fe en esa justicia hecha a mi favor, tal como usted me lo pidió. Señor juez, así que ahora, el Dios de justicia, ¿puede demandar 2 veces justicia del mismo hombre? Esta es mi defensa, señor juez, mi única defensa por la cual estoy de pie hoy ante el juez de todo el universo. Soy culpable, sí, pero fui hecho y declarado justo el día que puse mi fe en la justicia de su Hijo, una justicia que no merecía recibir él, pero que me ha sido dada por gracia y la he tomado por medio de la fe. Sobre esto la defensa del pecador es aceptada como jurídicamente válida y en consecuencia el culpable es declarado justo y se retira del tribunal glorificando y gozándose, triunfando y clamando por toda la eternidad. Bendita justicia. Jesús es mi justicia. Jesús personal es mi justicia doctrinal. En conclusión de esta parte, estimado oyente, como creyente yo me regocijo en esta justicia que ya tengo por medio del verdadero Evangelio, y quiero que tú también la tengas, pero para que comprendas mejor y obtener esta justicia hecha en la cruz, solo se puede por medio del verdadero Evangelio, donde en la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo, el Señor Jesús, para hacer justicia de mis injusticias y de tus injusticias, estimado oyente. Cree esto. Esto es esencialmente el centro del Evangelio que debes recibir ahora. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en la justicia hecha en la cruz sobre el Señor Jesús, entonces Dios lo declara totalmente justo, como si nunca hubiera pecado. Pero, por muy verdadero y poderoso que sea el Evangelio verdadero, y en realidad no tendríamos que repetir constantemente eso de Evangelio verdadero, porque el Evangelio es solo uno y verdadero. Pero debido a que hay tanta falacia de evangelios, no queda más remedio que ser reiterativos en la frase Evangelio verdadero. En fin, retomemos la idea. Decíamos que por muy verdadero y poderoso que sea el verdadero Evangelio de la justicia de Jesús, no deja de ser simplemente una doctrina. Por lo tanto, no debemos centrarnos solamente en la doctrina verdadera, sino en el autor personal de esa doctrina verdadera, y así daremos un paso más allá para ser realmente cristocéntricos o jesúscéntricos y no solamente evangeliocéntricos. De nada sirve defender la verdad fría, académica, doctrinal y perfecta del Evangelio verdadero si no le damos la preeminencia al autor personal del Evangelio, el Señor Jesús. Y esa es la segunda parte del mensaje que pretendemos hacer en el día de hoy, al cerrar esta serie sobre el Evangelio. Centrados en la justicia del Señor, pero también centrados en el Señor de la justicia. Centrados en la justicia del Señor, pero también centrados en el Señor de la justicia. Es cierto que hay evangelios materialcéntricos, evangelios emocionalcéntricos, evangelios medio bíblicos, o incluso está el evangelio doctrinalcéntrico, o sea, el evangelio correcto. Pero aún necesitamos dar un paso más allá. Necesitamos ser expositivamente cristocéntricos, es decir, exaltar a la persona central de este verdadero evangelio de la justicia de la cruz, el Señor Jesús, y no solo exaltar la doctrina correcta de este evangelio. Esto es en lo que también yo hoy quiero hacer énfasis en este día, al final de esta serie. Yo siempre me esfuerzo en centrarme en la doctrina correcta de la justicia de la cruz cuando comparto el Evangelio. Pero todas las personas que han recibido este Evangelio por medio de este servidor a lo largo de los años saben muy bien que ni siquiera me detengo en la meta de exponer el Evangelio perfecto de la justicia como centro, sino que siempre les llevo a un punto culminante, un paso más allá: tener la cercanía del Señor del Evangelio.
haciéndolo por medio de una relación cercana con Él una vez que se han convertido. Predicamos un evangelio verdadero, sí, basado en la justicia, sí, pero también predicamos un evangelio cristocéntrico, relacional, vivo, fresco, fluido, cercano, comunicativo entre el Señor y uno, que me permite tener comunión de esposa con el esposo amado, el Señor Jesús. Este evangelio, estimado oyente, tiene como centro doctrinal la justicia de Jesús y como centro personal al mismo Señor Jesús. Jesús personal es mi justicia doctrinal. Su justicia doctrinal me da relación personal. Su relación personal me da gozo espiritual. Este gozo espiritual se prolonga en la vida eterna. No solo es un evangelio que me salva, no solo me perdona los pecados en base a esa justicia de la cruz que hemos dicho, sino que también hay otro aspecto normalmente dejado de lado, y que es el relacional, el que me reconcilia y me compromete con el amado, el Señor Jesús, el novio, el futuro esposo, una relación establecida e iniciada el día de la conversión por medio del Evangelio. Podríamos ilustrar que la conversión es el día del compromiso con el novio. El Evangelio es la declaración oficial de esa relación, y pronto, muy pronto, llegarán las bodas. Pero entre tanto no llegan las bodas, la relación es igualmente real, es preciosa, es viva, ya está iniciada, ya cada día anhelada, ya cada día disfrutada, aunque no lo tenemos aún físicamente, pero al cual amamos sin haber visto. Dice 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque ahora no le veis, pero ya os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ven, Señor Jesús, ven pronto, ven, esposo mío, amado mío. Mi amado es mío, y yo soy suya, dice Cantares. La relación preciosa, viva y fresca que permite tener este evangelio verdadero con el Señor, cuyo poder y vida le insufla la resurrección, es increíble. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 10, quiero conocerle a Él y el poder que hay en su resurrección. Hemos dicho que la resurrección está asociada al Evangelio porque la resurrección es lo que le da vida al Evangelio. Maravillosamente, increíblemente, verdaderamente, efectivamente, esas dos noticias del Evangelio y esas dos condiciones del Evangelio toman poder, funcionan, cambian una persona, la transforman, la regeneran, le impactan, te impulsa, porque detrás está insuflando vida, energía, fuerza, poder, intensidad, la resurrección, que está intrínsecamente pegada a la justicia de la cruz de Jesús. Sin resurrección, el Calvario y el Evangelio es simplemente una historia dramática y trágica, pero la resurrección le da vida, y al darle vida se produce una relación viva, ahora entre dos seres vivos, el Hijo resucitado y el perdido regenerado. La resurrección le da vida, y al darle vida se produce una relación viva, ahora entre dos seres vivos, el Hijo resucitado y el perdido regenerado. Ambos están vivos. Dos seres vivos en una relación eterna viva. Por eso dice la palabra, ya tiene vida eterna. Una vida que empieza de forma relacional con la conversión por medio del Evangelio, respaldado por la resurrección, y una vida eterna ahora anhelada por mi corazón. El centro del Evangelio es una persona. Por lo tanto, la conversión debe ser un inicio de una relación con una persona. No una relación personal con Dios, como se dice por ahí, sino una relación personal con el novio, es decir, el Señor Jesús, el cual es Dios. La relación del creyente no es con el Padre, sino con el Hijo.
La relación de muchos aparentes creyentes, cuando uno los oye orar o hablar, es solo con el Padre, o sea, con el suegro. Este es mi Hijo amado, a Él escuchad, a Él amad, dice la palabra. El Padre dice que la relación debe ser con el Hijo, y de esa manera el Padre se goza y el Espíritu, que es el que me lleva al Hijo, silenciosamente también se regocija. Y así toda la triunidad divina disfruta con el creyente, con la novia, con la esposa, que somos nosotros. El Padre disfruta ver cómo su Hijo es amado y honrado por la novia. El Hijo es amado, proclamado y exaltado por la novia y luego por la esposa. Y el Espíritu Santo se goza silenciosamente en ver cómo es exaltado el Hijo, porque precisamente ese es el ministerio del Espíritu Santo, exaltar al Hijo. Cuando uno se convierte, el centro de la Trinidad es el Señor Jesús. Así lo quiere el Padre, y así trabaja para ello el Espíritu Santo. Juan capítulo 5, versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y Juan capítulo 15, versículo 26 dice, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. Y el Espíritu Santo, estimado oyente, ha dado un precioso testimonio de mi amado. Parafraseando Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice, Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso, porque en la cruz fue destrozado bajo la ira de Dios, Dios le exaltó hasta lo sumo, y yo también, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el precioso nombre de Jesús se doble toda rodilla, la tuya y la mía, y toda lengua, la tuya y la mía, confiese con todo gozo, por causa de esa maravillosa justicia de la cruz, que Jesucristo es el Señor. Y eso dará gloria a Dios Padre y gozo a Dios Espíritu Santo. Un día Dios doblará la rodilla del impío que no tenga este evangelio, pero yo, desde ya, la doblo voluntariamente y con gozo ante mi Señor Jesús. Sigamos. En estos días hemos dicho repetidamente que cuando una persona obedece las dos condiciones que Dios pone para la salvación, es decir, arrepentimiento de sus pecados y fe en la justicia de la cruz, no sólo uno queda jurídicamente declarado inocente de sus delitos y ya, como si Dios dijera, ¡hala, marcha, ya estás libre, ya puedes marcharte tranquilo! No, sino que, por el contrario, Dios nos da acceso a entrar en su familia por medio del Evangelio, y no solo eso, sino que nos da acceso a poder ser la esposa de su amado Hijo, o sea, la parte íntima, relacional, matrimonial de este Evangelio con el amado, que empieza ya aquí y continúa en la eternidad después de las bodas. He visto muchas veces en las iglesias la frialdad de la doctrina perfecta expositiva, como si uno estuviera metido en un gran congelador. Todo fríamente calculado, perfecto, doctrina correcta, reuniones perfectas, pero les falta vida. No hablo de emocionalismos, no, hablo de entendimiento de que este Evangelio, si te has convertido por él, te permite entonces más que una simple declaración jurídica de tus pecados perdonados y el acceso futuro a la gloria, sino que esa vida eterna recibida por la fe en la justicia, es desde ya una relación cercana, disfrutable, fresca, fluida, natural, personal y viva con el novio, antes de las bodas del Cordero, al igual que en cualquier relación de pareja humana. Es como una relación momentáneamente separada entre novios, pero que entre ella y él hay armonía, hay el mismo sentir, el mismo amor, la misma complicidad, la misma vibración, la misma reciprocidad, el mismo pensamiento, el mismo anhelo de querer estar juntos, la misma comunión, el mismo intercambio fresco diario, y lo único que falta es el encuentro. Por eso Pablo decía, anhelo estar con Cristo. Así nosotros con el novio, el Señor Jesús,
al cual amamos sin haber visto. Esta relación que nos permite ya el Evangelio es un anticipo de esa vida eterna sublime matrimonial con el esposo, al cual solo le falta, por ahora, la presencia física. Pero el resto ya está todo en nosotros: un mismo sentir, un anhelo de estar con Él, un fuego de intensidad por Él, un servirle desinteresado, un deseo de agradarle cada día en todo, una preparación para las bodas, un suspiro por el amado, un compromiso de servicio diario con el Señor Jesús, antes aún de que llegue, un intercambio diario por medio de la conversación fresca, natural, donde yo le hablo en cualquier momento del día y Él me habla por medio de su palabra, de su espíritu, a mi espíritu. Esto, y mucho más, es el primer amor que produce en el creyente la vida de este Evangelio vivo, que tiene vida por medio del poder de la resurrección. La resurrección le da vida a esta relación con el Señor, porque la resurrección es vida e insufla vida a este Evangelio, como ya hemos dicho antes. Por lo tanto, si uno ha recibido este Evangelio y no está vivo en una relación fresca con el Señor, revisa, estimado oyente, tu primer amor, revisa tu conversión y revisa tu Evangelio, porque el Evangelio es más que perdón de pecados, es vida. Es relación fluida desde la mañana hasta la noche, en esa complicidad de enamorados con el Señor. Así que, si uno dice que tiene el perdón de sus pecados, que se ha convertido, pero su vida está seca, congelada y fríamente antirrelacional, o sea, solo doctrinal, es porque algo no encaja, estimado oyente. Hay gente que es capaz de contestar perfectamente toda la doctrina bíblica, pero notas que le falta vida. Nada vale la pena en esta vida, sino solo el Señor Jesús y su Evangelio. Vale la pena, estimado oyente, morir, y morir clamando: digno eres, Señor, de que clame: Jesús, mi justicia. Porque sin ella yo estaría muerto por toda la eternidad bajo la misma ira y la misma justicia de Dios que le cayó al Hijo. Vale la pena clamar hasta morir para decir que este es el verdadero Evangelio, aunque te maten, el Evangelio de la justicia de mi Señor Jesús, el cual es digno de toda alabanza de mi boca. Y que sea digno de darme una relación viva, personal con Él. Gracias, Señor, porque tú me has dignificado por medio de este Evangelio verdadero, vivo y eficaz. Primera de Timoteo 1:11 dice: glorioso Evangelio del Señor Jesús bendito, que me ha sido encomendado. Estimado oyente, antes de acabar, para tener el perdón jurídico de tus pecados y disfrutar de una relación fresca con el Señor Jesús, es necesario que creas 2 noticias y obedezcas 2 condiciones. Las 2 noticias son que tú eres injusto y haces injusticias, en cambio Dios es justo y hace justicia. ¿Ves el problema? ¿Ves el contraste? La otra noticia, la buena, es que en la cruz se hizo justicia de tus injusticias. Las 2 condiciones que Dios pone para recibir perdón y vida son: arrepiéntete de tus pecados, es decir, reconoce que eres mala persona y que has hecho cosas malas. Y la segunda condición: confía que en la cruz se hizo ya justicia por lo que haces y por lo que eres. Estimado oyente, entra en tu habitación o busca un lugar tranquilo y clama allí al Señor. Póstrate de rodillas, descálzate ante el Dios santo, porque el lugar que estás es santo. Señor Jesús, he pecado 1000 veces contra el cielo y contra ti. No soy digno de entrar en ese cielo. Por el contrario, Señor, merezco la condenación. Reconozco este y este pecado que hoy ha tocado mi conciencia. Ah, Señor, espera.
esa repetida frase de hoy, Jesús mi justicia. Nunca la había visto así, Señor. La creo, Señor. Creo que eres mi justicia. Creo que en la cruz se hizo justicia de mis injusticias. Señor, sálvame. Una cosa más, Señor. Muchas gracias por este evangelio de la justicia personal que no conocía. Para terminar, estimado oyente, si necesitas algo, llámanos o escríbenos. Hasta nuestros próximos encuentros. Amparado en la justicia de mi Señor Jesús, les habló en estos días, desde España, Nikos Ricoy.